Ya, dije pura huevonada sin decir nada. En un mundo, cuando arranco rápido, se me jode la vaina. Bienvenidos a otro episodio de Desorden. En un mundo tan convulsionado, tan cambiante, donde ocurren crisis a diario, crisis políticas, sociales, económicas, cambios de gobierno, ministros renuncian, nos avisan de crisis económicas graves que están por venir. Nuestra región, Latinoamérica y particularmente Venezuela, no se escapa de estos cambios, no se escapan además del movimiento continuo. Qué importante en estas situaciones es observar la historia reciente, la historia más antigua, para buscar referentes y entender qué puede ser, cuáles pueden ser las causas de lo que está pasando hoy. Pero además, qué importante también es poder anticipar la historia futura. Quizás para promover ciertos aspectos, quizás para ser un agente de cambio positivo para nuestro país. Hoy vamos a hablar algo de esto, de historia. Cuando uno busca un referente sobre historia venezolana y sobre todo sobre un historiador venezolano, no puede dejar de pensar en alguien que es doctor en Historia de la Católica, que además es miembro de número de la Academia de Lengua, pero no solamente es historiador, tiene quizás una carrera más desconocida como poeta. Gran poeta, interesantísimo, se lo recomiendo de hecho, pero además ensayista. Y como buen historiador, no solo hace análisis histórico, sino además escribe de historia. Y tiene una obra muy prolífica, justamente en lo que es su materia, en lo que es historia. De hecho, hoy nos trajo un libro maravilloso, que le voy a entrar y me lo voy a leer completo, que es la biografía de Pedro Tinoco, hombre que por cierto tuvo mucho que ver con lo que es la historia económica de Venezuela, materia en la que trabajo. Es un honor tener en esta casa, en este espacio, un referente de todos nosotros, un referente mío personal, Rafael Arraiz Lucas. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. No, un gusto conversar contigo. Qué sabroso tenerte acá, además tenerte con algunos de tus obras pragmáticas, civiles, por cierto, que también está acá. Un librazo para quien quiera leer biografías pues, separadas de diferentes, justamente, players históricos venezolanos, de los pocos historiadores que ha hecho esto, que es escribir, déjame seguir hablando de ti y tu obra, de la historia de las empresas venezolanas. Uno que está justamente metido en el lado más económico y el empresariado, ópera también interesante, obra muy interesante de leer. Rafael, cuéntanos, en esta historia viva, venezolana, en estos movimientos donde ocurren cosas todos los días, ¿qué haces tú como historiador para poder guardar distancia y poder analizar lo que está ocurriendo en la historia actual? A mí particularmente, yo no soy historiador ni sé nada de historia, pero me parece que la labor de historiador en este momento, donde la cuestión es tan dinámica y tan cambiante, donde el tempo histórico es tan rápido, debe ser compleja. No sé cómo manejas esto. Tienes que dejar pasar un tiempo e ir archivando. Ahí tienes un auxiliar muy importante que es el periodismo, ¿no? Porque el periodismo lleva la crónica diaria de la historia política o la historia empresarial, que es las dos líneas de trabajo que yo desarrollo. Entonces, el periodismo es una fuente importante. Vas archivando, vas dejando de cantar y pues después cuando te toca abordar esos periodos muy recientes, lo haces. A mí me tocó con la historia del petróleo. Por ejemplo, yo terminé la historia del petróleo en Venezuela en el año 2016. Ya estaba empezando a decaer la producción. Ya se notaba que había un deterioro por la falta de inversión que hubo. Porque, es decir, si tú no inviertes en tu negocio, pues a la larga vas a tener problemas. Y eso fue lo que hicimos los venezolanos en manos de quienes nos gobiernan, que no invertimos para mantener a la industria petrolera en los niveles en que estaban, ¿no? Y cuando ves eso en el día a día, bueno, después tienes que tomar distancia, ¿no? Que es tu pregunta, ¿cómo hacer? Hay que tomar distancia. A mí me gusta mucho una expresión colombiana que es cabeza fría, corazón caliente, que te ayuda mucho.
Rafael, dentro del capítulo de la historia reciente venezolana, desde que llegó Chávez al poder, yo sé que en la historia no hay cosas positivas y negativas, eso Claro. sería muy, muy maniqueico, ¿no? Ujú. Pensar de esa manera. ¿Qué consideras tú que ha marcado, es que no sé qué otra expresión utilizar, positivamente a Venezuela? ¿Qué ha Ujú. sido un hecho interesante desde el punto de vista de construcción país Ujú. en estos 22 años ya, 23 años complejos que hemos vivido de la Quinta República? Mira, paradójicamente, en los años más recientes, donde la producción petrolera se ha reducido ostensiblemente, Ujú. pasamos de 3 millones de barriles a 650.000 que estamos en este momento. Paradójicamente, eso trajo forzosamente un resurgir de la empresa privada venezolana. Es decir, hay una cantidad de actividades a las que se dedicaba el Estado venezolano cuando tenía recursos petroleros y esas actividades ya no puede realizarlas porque no tiene los recursos. Y eso ha traído una suerte de renacer de la empresa privada en medio de un ambiente muy difícil. El gobierno también se ha visto en la necesidad de tomar unas medidas económicas impensables, como han sido la apertura al dólar, la eliminación de los impuestos a los productos importados, es decir, estamos dentro de una suerte de mundo en el libre comercio mundial, pero con las sanciones Que la limitan, que sí. la limitan. Ha enfrentado la hiperinflación y se ha reducido. Este año, leí esta mañana que Asdrúbal Oliveros calculaba que este año cerraría en Sí, 168%, en torno al 150%, ¿no? Sorprendentemente. y el año pasado fue 600 y pico, o sea que Hay una mejora. hay una mejora importante. Si esperamos que el año que viene también siga abatiéndose la inflación, bueno, vamos a estar acercándonos a lo que falta en este proceso, que es la apertura del crédito. No hay sociedad que viva vigorosamente sin el crédito bancario, sin el financiamiento de las nuevas empresas o de las empresas tradicionales. Y eso se ha visto muy limitado en Venezuela en los últimos años, ¿no? Sin ánimo de pretender que seas tarotista, ¿qué ves para la historia futura, Ujú. próxima futura de Venezuela? ¿Qué estás viendo? Bueno, Tú que eres un estudioso del pasado, ¿qué ves en nuestro sí. futuro cercano? Fíjate, yo veo en la izquierda latinoamericana, y ahí incluyo a A Venezuela, Venezuela. un proceso de cambios internos. Por ejemplo, Gustavo Petro, le escuché un discurso en la frontera con Venezuela, avalando, defendiendo la globalización. Eso es un discurso liberal en cabeza de un izquierdista que fue guerrillero del M-19. Es decir, él se ha movido desde la guerrilla del M-19 hasta llegar a la frontera de Venezuela en el año 2022 y decir que el futuro de las relaciones comerciales es la apertura comercial. Ujú. Entonces tú dices, bueno, aquí está pasando algo. Tú hablas con los empresarios bolivianos y te dicen que Evo Morales cometió excesos políticos, pero que en términos económicos respetó las reglas de juego. Hablas con los empresarios ecuatorianos o brasileños, más o menos lo mismo. Que te dicen lo mismo de Correa, de Lula y de Dilma, ¿no? Así es. Lamentablemente nosotros nos llevamos en ese caso la peor parte de la torta, porque Chávez en ningún caso entendió con claridad la necesidad de liberalizar los mercados, de asumir las facetas del liberalismo que asumió la izquierda europea. Porque vamos a estar, es decir, Felipe González ejerció 14 años el gobierno en España con enorme éxito político y económico, no porque implementó el socialismo, sino porque asumió las pautas de la economía de mercado y el liberalismo. No es que no hay otro camino. El éxito que ha tenido China en materia económica desde la creación de las zonas especiales en 1978 y hasta la fecha no se debe al socialismo, es precisamente lo contrario. Entonces yo tengo la esperanza y además encuentro síntomas de que esa izquierda decimonónica, dogmática, va poco a poco entendiendo que la economía tiene unas pautas y que subvertir esas pautas lo que trae es pobreza, que ha sido el caso nuestro, ¿Tú ¿no? sientes que el modelo económico justamente a nivel mundial, el modelo, perdón, político a nivel mundial de carácter liberal, no económico,
Yo sí considero y coincido contigo en que las reglas de juego de la globalización económica y el mercado global es importante seguirles y sumarse a ellas, si no es muy difícil insertarse dentro de eso y poder Claro. hacer platica y generar bienestar, ¿no? Pero tú no sientes que desde el punto de vista político también hay una especie, a luz de lo que ha sido justamente la historia reciente digo yo, los últimos 50 años, no Ok. tan reciente, también está tendiendo a regresar a tesis probablemente más eso, más pintadas de rosada, roja, porque definitivamente la política como tal, liberal, Ujú. ha fallado en lo que es la sostenibilidad de los mercados, en lo que puede ser de alguna Sí, manera, no sé, la sostenibilidad incluso política misma. O sea, no sientes que estamos regresando a una época muy parecida a lo que se vivió en la posguerra mundial, oye, donde hay un debate con respecto a eso. pudiera ser que anímicamente estuviese pasando eso, pero en la práctica yo no lo veo. Por ejemplo, yo no veo que López Obrador haya deshecho el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos. No, Todo lo porque contrario. es socialista, pero no es pendejo, diría mi mamá. Así es. Yo no veo que Gustavo Petro quiera deshacer el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o que se quiera salir de la Comunidad Andina de Naciones. Ujú. Yo no veo a los europeos deshaciendo la Unión Europea, salvo el error Sí, el Brexit. del Brexit en Gran Bretaña. Es decir, yo no veo que eso esté ocurriendo. Yo veo, poniéndole la lupa, cada vez más países asumiendo las zonas de libre comercio, comprendiendo que países pequeños, la única posibilidad de crecimiento que tienen es meterse dentro de un mercado grande. Ese es el caso exitosísimo de Chile, el caso exitoso de Uruguay. Uruguay es un paísito de 4 millones de habitantes, pero tiene un mercado de 600 millones. Yo creo que puede pasar lo mismo con Venezuela, ya que estás augurando cosas positivas. Yo coincido contigo plenamente, pero no es una opinión personal, ¿no? Claro. ¿No sientes que es un momento muy interesante para, habiendo ganado las elecciones Lula en Brasil próximamente, que probablemente ocurra, no se sabe todavía, pero probablemente ocurra, ciertamente con Petro en el poder en Colombia, empezar a generar una interesante alianza transfronteriza colombo-venezolana, brasileña, para justamente eso, para engordar y generar un mercado que sea más masivo y El gobierno lo declaró hace poco, que va a regresar, solicitó regresar a la Comunidad Andina de Naciones. Esa es una de las mejores noticias que hemos tenido los venezolanos en mucho tiempo. yo la celebré mucho, chico, y también igual que tú. Ojalá se ocurra Ojalá rápido ocurra. y Y, rápido. y me recordé de una tesis que yo he cuestionado mucho en lo personal, que es la tesis de la Gran Colombia de Bolívar, ¿no? Sí. Que era su deseo. Ujú. Bueno, mucha gente lo cuestiona, ¿no? Y yo digo, yo de muchacho que era un poco más recalcitrante de lo que soy ahorita, que soy bastante, que cuestionaba, oye, Bolívar definitivamente ahí peló, se equivocó en eso, ¿no? Sí. Oye, definitivamente, ¿tú consideras que justamente el aglutinamiento de naciones, particularmente en el subcontinente, en Latinoamérica, puede ser una vía regia para mejoras de carácter económico, sociales e Sí. incluso político? No tengo la menor duda. Mira, una de las materias que yo doy en la Universidad Metropolitana se llama Retos y amenazas de la democracia en América Latina. Nosotros trabajamos con cifras de la CEPAL. La CEPAL no puede ser acusada de un Sí. organismo de la derecha. Más bien, Le pega para el otro lado. exactamente. ¿Y qué te dicen las cifras de la CEPAL? Cuando América Latina se olvidó de la industrialización sustitutiva de importaciones, se olvidó de las economías protegidas y se abrió a los mercados, esto pasa entre 1990 y 1992, comenzó a crecer. La gente no lo cree, pero ahí están las cifras. La pobreza se redujo entre el año 92 y el año 2022 de 43% a 33%. América Latina tiene 30 años de crecimiento económico. Lo que pasa es que los venezolanos no podemos entender esto, porque nosotros no estamos en ese tema, ¿no? Pero ha habido un crecimiento importantísimo. Se redujo ostensiblemente los niveles de analfabetismo. Otra cosa que pasó, en la entrevista anterior hablaban de Betancourt. Betancourt muere en el año 81. Yo siempre le pregunto a los alumnos, cuando Betancourt muere, no ha cumplido 73 años, tiene 72. Y yo les digo, murió muy joven, ¿verdad? Claro, profe, muy, muy joven. Busquen ahí en el teléfono cuál era la expectativa de vida de un hombre
en Venezuela en el año 81. Sí, bueno, en esa época uno veía a una persona de 72 años viejita, ¿no? Claro, la expectativa de vida era en 62 años. 62 años, sí. Entonces, bueno, mira lo que ha pasado en 40 años. La expectativa de vida en América Latina está entre 74 y 76 años. Ahora, todos estos datos no forman parte del discurso público, sino la gente cree que vivimos en la pobreza, que estamos hundiéndonos en la pobreza cada vez más. Y no es así en América Latina. Entonces claro, tú me dirás, bueno, pero ¿qué ha pasado negativo? Sí, hay un factor muy negativo. El continente más desigual del mundo es América Rafael, te iba a Latina. preguntar justamente eso. ¿Tú no Sí. sientes que la desigualdad social, con esos índices Gini que manejamos desde hace rato, Sí. bastante golpeados, justamente es la madre de todas nuestras crisis como continente? Creo que sí. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde el Estado, los gobiernos tienen un papel importante. Porque ¿qué es lo que nos enseña la historia de los países desarrollados? Permite que las fuerzas económicas se desarrollen libremente, pero págame impuestos, porque yo con esos impuestos voy a matizar la desigualdad. ¿Cómo la voy a matizar? Bueno, voy a crear extraordinarias escuelas públicas, liceos públicos y universidades públicas. Voy a tener las mejores infraestructuras, las vías de comunicación. La gente va a poder vivir en mi país sin necesidad de comprarse un carro, a pie, en bicicleta, en metro, en autobuses. Rafael, ¿eso es un socialismo al estilo escandinavo? Bueno, pero ¿O al estilo francés? esos son los países más desarrollados del mundo. Pero Van a decir que eres chavista igual que yo. no, esos son los países más desarrollados del mundo. Pero bueno, vamos a ponerle la lupa. ¿Cuál es el socialismo allí? Ahí lo que hay libertades económicas. Totalmente. Y hay un Estado que cobra impuestos y que le devuelve a la ciudadanía en servicios para que la desigualdad se reduzca. Y eso lo logran. Eso es lo que nosotros no hemos podido hacer. Como subcontinente en general. Y En bueno, general. tampoco los gringos, como continente, vamos a ponerlo completo. Probablemente los canadienses un poco menos. Los ¿no? canadienses un poco menos. Mira, uno de los países más desiguales del mundo en todas las mediciones es Colombia. Sí, sí. Y tienen 50 años de crecimiento económico. Bueno, Chile también es otro caso que es interesantísimo. Muy O sea, interesante. Chile con una bonanza económica y la desigualdad muy grande. Desigualdad muy grande, cosa que condujo a las crisis y las protestas que tuvieron. Cuando, no sé, ¿te acuerdas? Cuando entrevistaban a la gente, Así es. le preguntaban por qué estaba protestando. Bueno, porque la gente, algunas personas podían acceder a la universidad y otras no. O sea, la gente estaba quejándose fundamentalmente del acceso, de la posibilidad de inclusión de una cantidad de elementos que son más de carácter más bien más elevado, de social, de necesidad de poder escalar en la pirámide social, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venezuela, que es un laboratorio perfecto para ver la desigualdad. Una persona con recursos no tiene luz porque no hay luz. Bueno, compra una planta y resuelve su problema. ¿Qué hacen los que no tienen dinero para comprarse una planta? No tienen luz. Bueno, eso es un servicio que el Estado no presta. Esa es desigualdad. No tienes agua. Los que tienen muchos recursos perforan un pozo en la casa, en la urbanización, tienen agua. Los que no tienen los recursos no tienen agua. Eso es desigualdad. Entonces el Estado en América Latina es el que está fallando en la prestación de esos servicios para que la desigualdad aminore ostensiblemente, ¿no? ¿Por qué tú crees que nuestros gobiernos, más que estados, han fallado tanto en eso, históricamente en Latinoamérica? Mira, Rafael. yo creo que Latinoamérica ha sido presa de varios mitos, Yo creo que la izquierda ortodoxa, la izquierda dogmática, le ha hecho muchísimo daño al discurso en América Latina. Tú no vas a conseguir ningún país exitoso donde se condene al empresariado, donde la generación de riqueza sea mal vista. Y ahí no tienes que pensar solo en los últimos años, tienes que pensar en el Imperio Español, porque los tiempos históricos son diferentes, ¿no? Nosotros tenemos que tomar conciencia de que a nosotros nos colonizaron los españoles y los españoles no eran modernos. Los españoles que llegan aquí son personas de la Edad Media, mientras en Inglaterra, Alemania y los países nórdicos, que son países protestantes, no católicos, el mundo estaba avanzando hacia la modernidad. Entonces nosotros estamos partiendo con una desventaja muy grande. Esto no nos condena para nada. No nos condena porque los países en apenas 30 años pueden cambiar completamente. Entonces nosotros no estamos condenados, pero tenemos que tener conciencia
de que el camino histórico por el que hemos recorrido, lleno de unos mitos que no nos conducen a ninguna parte, tiene que ser cambiado. Hay manera de cambiarlo en lo fáctico. Y disculpa que te meta en este tema que quizás es... Bueno, es un proyecto cultural, Oscar. Es A ver, un proyecto cultural de reforzar que la generación de riqueza es importante, que los obreros, los profesionales, los técnicos, los empresarios son determinantes en una sociedad, que la generación de riqueza hay que aplaudirla, no hay que condenarla. Todo esto tendría que ser un proyecto de la cultura nacional, ¿no? Montarse sobre ese tema, ¿no? Nosotros fíjate, para poner una diferencia gruesa, en los Estados Unidos hay una exaltación de los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Rockefeller, Sí, sí. ¿cómo se llamaba el otro? El de Carnegie, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay casi una deificación de los que La gente que construyeron, hace mucho plata, pues. de la gente que hizo el país. Exacto, ¿no? Aquí no, aquí no. Entonces, mira, yo por ejemplo en este instante estoy escribiendo una historia de Caracas. Me he leído todo lo que se ha escrito sobre Caracas y se ha escrito muy poco sobre los urbanizadores. Que ha habido notables, además. Claro, entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que no hablen en las historias de Caracas? De Marcel Roche. De Luis Roche, perdón. de Juan Bernardo Arismendi, Sí. que eran tipos que al margen del Estado compraban una hacienda, la Loteaban. urbanizaban, la vendían, porque no existía la banca hipotecaria. No, para nada. La banca hipotecaria mucho se más crea moderna. en 1958. Estos tipos son los creadores de Caracas. No los nombran. Entonces, bueno, pero forma parte de esta cultura, ¿no? Esta cultura donde se condena a la iniciativa particular, donde se minimiza el efecto de la gente que hace las cosas. Entonces, eso tiene que cambiar porque si no, no hay manera que tú tengas, digamos, una sociedad que genere riqueza realmente, que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué historia reciente? A ver, te voy a hacer una pregunta, porque eres de los pocos historiadores en Venezuela que toca el tema empresarial. Uh-huh. ¿Qué empresa consideras que históricamente, hablando de temas como los urbanizadores, y mencionaste dos que son de excepción, Sí. Luis Roche definitivamente, además cambió, no solamente urbanizó, sino cambió incluso el panorama arquitectónico de Venezuela en ese momento, Totalmente. haciendo cosas muy diferentes, divergentes y súper modernas, ¿no? Era Sí. una cuestión hasta atrevida lo que hacía Luis Roche. Sí. En el mismo sentido, ¿qué empresa consideras que en Venezuela ha generado un hito histórico importante? ¿O qué grupo empresarial? La electricidad de Caracas. Cuéntanos un poco por qué. Oye, un tipo que se llama Ricardo Zuluaga Tovar, pobre de solemnidad, Sí, porque muy la gente pobre. cree que todos los Zuluagas son ricos. El rico era su hermano, Carlos. Le pide prestado al hermano, funda la electricidad de Caracas, compra con el dinero del hermano y de la familia Francia los terrenos en el Encantado, en Petare, manda a construir unas turbinas en Suiza, las sube por la carretera vieja de La Guaira, una cosa que le tomó 15 días, las monta allí y empieza a generar electricidad en 1897. Es decir, la ciudad sin esa aventura extraordinaria prácticamente no existiría, porque la fuente de todo crecimiento es la energía. Y él aprovechó las aguas del Guaire, porque en esa época no se había desarrollado la tecnología de las termoeléctricas, sino que tenías que aprovechar lo que tenías, que era el Guaire y el río Mamo en el litoral. Mira, eso es una historia preciosa y una historia de la empresa privada. Y otra cosa, la electricidad de Caracas llegó a ser la empresa en Venezuela con mayor cantidad de accionistas. Llegó a tener 60.000 accionistas. La gente desconoce eso, que incluso muchos accionistas eran ciudadanos de pie, eran trabajadores. O sea, Eran los trabajadores. Uh-huh. Incluso Zuluaga, cuando Zuluaga muere, ni siquiera tiene el 10% de la empresa. Así es, así es. Porque él había tenido que diluir el capital cada vez que necesitaba una turbina nueva. Sí, la pedía real a la gente, por Le pedía. inversionista, entonces. Entonces, es decir, o Sacaba, lo hacía a sacaba, través de la bolsa. Sí, sí, sí. Entonces él fue perdiendo y perdiendo y perdiendo capital. Entonces tú ves allí cómo lo que hay, ahí no hay una pasión por el dinero, o sea, ahí hay una pasión por construir unas fuentes energéticas que permitieron el desarrollo industrial de Caracas y el desarrollo residencial. Se conoce poco, es una historia maravillosa.
La historia de la banca en Venezuela, que tú has estado muy cercano a ese mundo. Oye, personajes como Manuel Antonio Matos, que es o como los Belloso en Maracaibo, que son los fundadores del Banco de Maracaibo. Esas son historias preciosas. La historia de José Joaquín González Gorrondona, de Vicente Lecuna, de Pedro Tinoco, que también fue un banquero destacadísimo. Por ejemplo, la historia de la banca hipotecaria. ¿Cómo la banca hipotecaria financió la construcción de las viviendas en todo el país? Eso no era el Estado. No, era la banca privada. Era la banca privada. Entonces se diluyó, se perdió con el paso del tiempo. Qué doloroso recordarlo. Ahorita que lo estás mencionando, yo lo tenía como fuera de radar, pero qué interesante la historia de la banca hipotecaria. Es y increíble. Se fue diluyendo, una banca muy especializada, de la ¿Te más acuerdas de sofisticada las de América Latina? Claro. cédulas hipotecarias? Era una maravilla de instrumento. Maravilla. Era un instrumento maravilloso para el inversionista y para que la banca financiara toda la construcción de las viviendas. Sobre la hipotecaria, para que tengan idea, que se nos cayó la cédula, pero no la hipotecaria, sino de identidad. Era un instrumento muy interesante donde se recogía real de inversionistas y se prestaba a hacer real a la gente, se platica a la gente para que comprara viviendas, habitación. O sea, viviendas, habitación, esto es una redundancia, para que comprara su vivienda. Pues entonces, de alguna manera, había un círculo virtuoso súper chévere, porque el inversionista se ganaba una buena plata y había financiamiento privado para la gente. Así que es. las dan los bancos hipotecarios que Rafael y yo vivimos. Sí. Es que los vivimos, esto es reciente, y esto se extinguió. Se extinguió. Rafael. Total, no existe, no existe. No existe. Señores banqueros, tendríamos que volver, por el camino que vamos a regresar a Juan Bernardo Arizmendi. ¿Cómo era el esquema de él? Él compraba una hacienda, compró la hacienda de la Florida, ¿verdad? La urbanizó, construyó las casas y le vendió él como banco las casas financiadas a los propietarios. Eso lo hacía él. Pero te das cuenta que en esa gente, Juan Bernardo Arizmendi, el mismo Luis Roche, los banqueros hipotecarios, había una visión de muy largo plazo y no de corto. No era sacar billetes ya y salir corriendo, sino una apuesta realmente, porque un instrumento hipotecario te da renta a 30 años. Así es, así es. No te da renta a un año. No, era una pasión que tenían estos tipos. Arizmendi urbanizó Los Rosales, por ejemplo, que era la gran urbanización de la clase media venezolana. Y cuando murió, que murió muy viejo, de 93 años, él sacó la cuenta, llevaba los registros, él construyó y financió a los propietarios 10.000 casas en Caracas. Es historia patria, definitivamente. Y el señor no lo nombran en las historias. Claro, esa tú dices, pero... Se ha perdido, lo que tú dices. O sea, no puede ser que un hombre que sembró 10.000 casas en una ciudad no sea parte de la historia, del pecunio histórico de esa ciudad. Totalmente. Y lo mismo Luis Roche, porque eran socios los dos. Entonces tú ves ahí que entonces hay una deformación, ¿no? Estamos hablando siempre de la historia política. Bueno, ¿y estos señores que construyeron la ciudad qué? La historia económica. Es la historia económica, la historia empresarial, que es a la que a mí me fascina, porque eso es una mina de gente extraordinaria que construyó el país y que sistemáticamente la estigmatizamos y la dejamos de lado. No puede ser. Fíjate, pasando ahorita a cuestiones más personales, Rafael, yo soy un lector tuyo, no estoy diciendo porque esté aquí, porque bueno, me parece que eres de los historiadores venezolanos que realmente es interesantísimo leer y además tienes un toque literario en tu escritura. Más allá que eres ensayista, lo eres, tú sabes que le impregnas toque de literato creativo a lo que escribes, entonces lo haces como bien interesante, a mí me gusta mucho como lector. A ver, me dicen que en el plano personal eres un hombre que le gusta mucho jugar dominó y que además eres trancado jugando dominó, que no pelas y no tienes... Pero bueno, o sea, estás dateado. Estoy dateadísimo con eso. No tienes paz con la miseria, que dejas a matar. Cuéntame cómo es eso, ¿verdad? Bueno, mira, yo aprendí a jugar dominó como a los 12 años allá en el paraíso donde nosotros vivíamos y me pasé toda la juventud, la universidad, el bachillerato jugando dominó y desde hace muchos años también tenemos un grupo que jugamos. Es un juego fascinante porque es psicológico y es matemático. Y sí, a mí me gusta jugar dominó, eso está muy bien. Tienes que anticiparte, dependes mucho de tu socio. O sea, por más que tú seas una maravilla jugando dominó, si tu socio no sabe jugar, el destino es incierto. Conmigo nunca juegues, chamo, porque vas a terminar rapado hoy. Mira, y justamente me dicen que hay dos elementos que a ti te transforman en lo personal y que ese hombre racional, tan amable, pierde un poco racionalidad y amabilidad. Uno es el dominó y el otro es tu
Twitter, que no es un juego. Ah, ya, Yo ya, que soy un sí. seguidor tuyo en Twitter, yo te he visto a ti encenderte en Twitter en serio. Sí, hay cosas que me enardecen, sobre todo lo que está pasando con los árboles, por ejemplo, me parece algo indignante y de verdad me molesta profundamente. Sí, Y cuando la gente empieza a meterse contigo, yo respondo poco, yo respondo poco. ¿no bloqueas a la gente? Sí, bloqueo mucho. Mi norma es, el que me insulta, lo bloqueo. Eso está bloqueado en el acto, porque no puedo Pero, dialogar con alguien que ¿cuántos seguidores tienes, Rafael? Porque si es así, yo tendría que No, quitar, no, no. mochar ese bicho completo, porque dicen chavista todos los días. Tú sabes que yo soy un tipo de centro-izquierda. Entonces, Sí, cuando me di tu opinión claramente sobre mi posición política, sí, además yo creo que la izquierda ha escandinava situaciones. sí, Cuando yo digo, "Uño, chavista, lo que sí. hago es reírme, ¿qué hago? Lo que me siento insultado por eso, bueno, Claro, ser chavista claro. no es un insulto, pues. Así es. Pero cuéntame cómo haces tú, entonces, tienes como 5 personas que te siguen, tu esposa, yo, No, vale, tú, tengo 77,000 ¡Wow! seguidores, sí. Sí, sí, tampoco son así muchísimos, pero me parece que es bastante, O ¿no? sea, básicamente ante la irracionalidad del otro, el insulto del otro, lo que tú haces es decir, aquí no hay diálogo, adiós contigo. No hay diálogo y lo bloqueo. No sé cuántos tendré bloqueados, pero más bien el Twitter para mí es un espacio grato, porque yo todo lo que coloco ahí tiene respuestas y surgen cosas interesantes. Y ahora estoy haciendo esta campaña sobre el tránsito y después quiero hacer una campaña sobre hitos arquitectónicos caraqueños, ¿no? Que creo que es algo importante porque la gente lo desconoce, ¿no? Tú le preguntas a un muchacho, mira, ¿quién es el arquitecto del Teatro Teresa Carreño? No saben. ¿Quién lo construyó? Tampoco lo saben. ¿Quién construyó el Palacio Federal Legislativo? Quiero dedicarme a eso para divulgar conocimiento, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Un tronco de padre de familia, un esposo ejemplar, un académico brillante. Nuevamente insisto, yo me pantallo porque es de muy pocos panas que está metido en una academia, pues es miembro número de la Academia de Lengua. No es la Academia de Ciencias Sociales, es la Academia de Lengua, curiosamente, porque tiene una carrera como escritor que se las recomiendo corazón. La obra poética del doctor Arraiz Luca está al mismo nivel, si no cuidado, más elevada que la obra histórica, que es enorme. Sí. Nada, un placer haber tenido aquí a Rafael Arraiz Luca, un lujo completo. Lo ven, la bonomía de Rafael sale por todos lados. Muchas gracias, Oscar, por la haber invitación, aceptado. vale, ¿no? Qué conversación Encantado. tan sabrosa. Hay Con que meterle mucho un gusto. dominó a esto. ¿Ah? Claro, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Gracias, Rafael, qué bueno, de verdad. Qué sabroso. Gracias.